El tema de esta mañana, entonces, lo he llamado señales del predicador fiel de la palabra de Dios. Una vez conocido cuál es la preparación más importante para predicar la palabra de Dios el día de hoy, entonces vamos a estar hablando de ello, señales del predicador fiel a la palabra de Dios, y esperamos que realmente este mensaje sea de mucha bendición para usted en efecto de la predicación de la palabra de Dios. Y quiero invitarle entonces a que usted me acompañe al libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a estar mirando desde el capítulo 14 hasta el 36, un poquito extenso. Vamos a estar meditando un poco en ello. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales bajo de la tierra, sobre fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, como las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que se fuera, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegra y se goza de mi lengua. Aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido el Padre
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Qué interesante este pasaje. Muy interesante. Recuerda entonces nuestro tema: señales del predicador fiel de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para que Él, una vez más, hable a nuestra vida y de esa manera nosotros podamos honrarle. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído en esta mañana. Te rogamos, Señor, que esta palabra esté siendo de bendición, de edificación para esta tu iglesia. Ruego, Señor, que nos bendiga esta mañana, que nos ayude esta mañana a comprender lo que aquí está, para que de esa manera, Señor, te demos honra y gloria a ti, en lo que tiene que ver con la enseñanza de tu palabra, con la evangelización, con la predicación a mucha gente que necesita oír tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El análisis de este sermón, primer sermón predicado por Pedro, resulta ser una gran bendición para todos nosotros que predicamos la palabra de Dios, para todos nosotros o para todo aquel que evangeliza a otros. En este pasaje encontramos las 4 señales del predicador fiel de la palabra de Dios. Y ya seguramente se ha preguntado usted en esta mañana: ¿y cuáles son las 4 señales del predicador fiel de la palabra de Dios? ¿Cuáles son? Pues bueno, permítame comenzar diciendo que el predicador fiel de la palabra de Dios habla del pecado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El predicador fiel de la palabra de Dios habla del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es una rebelión contra Dios. El pecado es levantarse en contra de la dirección de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y todo predicador debe tener esta señal. Todo evangelizador debe llevar consigo esta señal. Siempre hablar del pecado. Los apóstoles con claridad lo hicieron en las Escrituras. Todo el tiempo en sus mensajes estamos viendo que ellos pudieron hablar, pudieron predicar, pudieron enseñar, pudieron evangelizar, y siempre hicieron mención al pecado. Es que realmente no puede haber arrepentimiento de pecado si primero no hablo del pecado. El hombre no puede ser consciente de su miserable condición pecaminosa. El hombre no puede ser consciente de que está a un paso de ir al infierno si no escucha, si no es consciente, si no comprende su condición. Es terrible cuando se va a enseñar la palabra de Dios y no hablamos del pecado. Todo pecador debe comprender que es un miserable pecador,
un merecedor del infierno y que hasta que se arrepienta no tendrá nada que ver con Dios. Hasta que el pecador no entienda esto, les aseguro que no tendrá la necesidad de buscar a Cristo, la necesidad de un Salvador, de buscar a un Salvador que lo salve de su condición miserable. Lo primero que el apóstol Pedro hizo fue aquí, en este sermón, fue precisamente hablarle a esta gente del pecado. Esta es una señal del apóstol Pedro en su predicación fiel a la palabra de Dios. Usted puede ver en el versículo 15 y en el versículo 23 claramente lo que Pedro hace. En el versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. A este, y luego continúa el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y fíjese usted allí, prendisteis, si quiere subraye esa palabra, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En el versículo 15, si usted desea, puede subrayar esa palabra, esa negativa de Pedro, diciendo: ellos no están ebrios como vosotros suponéis. En este pasaje vemos que Pedro se dirige a los judíos en general, pero también Pedro se dirige a los habitantes de Jerusalén, a aquellos que están allí, aquellos que han estado por tiempo allí y que han escuchado, han oído de Jesús, a que se le ha predicado la palabra de Cristo. Es interesante cómo Pedro puede hacer esto, pero les habla haciendo una realmente apología de Cristo y su obra. Y les lanza una acusación porque ellos han atacado primero. Ellos hicieron una acusación nefasta, falsa, que no era correcta. Ellos acusan en su estado de perversidad, en su estado de alejamiento, en su estado perverso. Ellos acusan que lo que está sucediendo allí es por obra, es como consecuencia de una borrachera. Ellos están haciendo algo terrible. Ellos están llevando la obra de Dios, lo que Dios está haciendo allí, ellos se la están atribuyendo a una borrachera, ¿no? Pero tiene que decirles a ellos, y aquí hace su apología, pero tiene que decirles en cierta manera a ellos, es que apenas son las 9 de la mañana. Los judíos en tiempo de fiesta no beben a las 9 de la mañana. ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar que es que los judíos están ebrios? ¿Cómo se les ocurre pensar y atribuir la obra de Dios a una intoxicación, a una borrachera? Pero sabe, ellos son capaces de hacer eso y mucho más. Ellos fueron capaces de mucho más y ahora lo están volviendo a hacer otra vez. Y lo están volviendo a hacer otra vez porque ellos son incapaces de reconocer a la obra de Dios. Ellos en su vanidad, ellos en su pecado, ellos en su condición miserable, no pueden ver la obra de Dios en medio de ellos. Y aquí otra vez lo hacen. En su apología, Pedro tiene que decirles a ellos: por favor, esto es la obra de Dios. Y Pedro, cuando está lleno del Espíritu Santo, Pedro le cita ya a Joel capítulo 2, versículo 7, versículo 17, 21 y luego 28 y 32. Pedro tiene que decirle: no es así como ustedes están pensando. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Aquí se está cumpliendo el propósito de Dios. Su propósito es salvífico cuando se dio esta profecía. Aquí realmente está ocurriendo que se cumple lo que Dios dijo, y a su vez aquí hay un destello de lo que es el día del Señor. Es que el día del Señor vendrá con gran gloria,
Y esto es parte de un destello de ese día anunciado. Aquí está la obra de Dios. Pero tiene que defender la causa de Dios aquí. Pero también ellos atacaron primero. Y ahora Pedro también tiene que atacarlos a ellos. Ellos acusaron a la obra de Dios. Ellos hicieron lo malo. Y la siguen haciendo. Y ahora Pedro tiene que actuar. Pedro tiene que acusarles a ellos. En su acusación, Pedro les habla directamente del pecado. Pedro les habla directamente que han cometido pecados ellos. Pedro les dice: ustedes son criminales. Miren el versículo 23. Si ustedes son criminales, ustedes prendieron a Jesús, ustedes lo pusieron allí en la cruz, ustedes lo clavaron en la cruz, ustedes son asesinos, ustedes son perversos. Sí, lo son. Es una acusación fuerte. En esta acusación, Pedro les está mostrando a ellos que tienen un corazón torcido, que son rebeldes, que son impíos, que son malos, que son pecaminosos. Ellos son realmente pecadores. Cometieron el crimen atroz, el crimen más atroz, el crimen más abominable le cometieron ellos. El crimen más atroz que se pudo llevar en ese siglo, ellos lo cometieron. Y Pedro no se ahorra palabra para decirle: ustedes son impíos, inicuos, paganos, han hecho lo perverso. Pero también, en medio de estas fuertes palabras, también hace una aplicación de esperanza para ellos. En el versículo 21, Él trae una esperanza. Y es interesante entonces aquí como en la dureza de su mensaje, trae esperanza por medio del mismo mensaje. Si ustedes siguen a Jesús, si ustedes creen, ustedes serán perdonados. No tienen que llegar a ser gentiles prosélitos. Pueden saltarse esa barrera. Cada persona que se convertía al judaísmo tenía que llegar a ser prosélito. Y Pedro dice: ustedes pueden saltarse eso. Ustedes pueden llegar de una vez directamente a Jesucristo. Y en Jesucristo pueden encontrar perdón por su pecado, por todo lo que han hecho. Ustedes pueden encontrar perdón de Dios por este pecado atroz que han cometido, si creen en Cristo y si se arrepienten. Me llama la atención que el teólogo y comentarista Henry dijo: no basta con predicar la salvación, es precioso predicar del pecado. Y no solamente el pecado, dice también la perdición, sin la que la salvación no tiene sentido. Se tiene que predicar la salvación, pero dice también tiene que predicar del pecado. Tiene que hablar de ellos. Mis amados hermanos, el predicador fiel de la palabra de Dios, escuchen bien lo que voy a decir. El evangelizador fiel de la palabra de Dios, el que presenta el mensaje de Dios al pecador, debe hablarles del pecado. Y déjame, yo le pregunto en esta mañana: usted cuando evangeliza, usted cuando predica, usted cuando lleva el mensaje a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, allá en el grupo de conexión, allá en la misión, donde sea que usted esté presentando el evangelio, ¿usted habla del pecado? ¿Usted predica, le habla al pecador del pecado? ¿Y cómo les habla?
El predicador fiel de la palabra de Dios es un acusador del pecador por su pecado. El predicador fiel de la palabra de Dios expone los crímenes del pecador. El predicador fiel de la palabra de Dios denuncia al pecador por su miserable condición. El predicador fiel de la palabra de Dios siempre le deja saber al pecador que está viviendo bajo la esclavitud del pecado, que está viviendo bajo la jefatura de Satanás. Él no se ahorra espacio para ello. El predicador fiel de la palabra de Dios, si este es fornicario, le dice, eres fornicario. Si es adúltero, tiene que decirle, eres un adúltero. Si es un mentiroso, tiene que decirle, eres un mentiroso y debes arrepentirte. Si es un asesino, tiene que decirle, eres un asesino, y él debe saberlo. El pecador debe saber que es pecador, y hasta que no lo entienda, seguramente no se va a arrepentir. Cuando tú vas a enseñar la palabra de Dios, debes dejarle ver a aquella persona que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No debes terminar de hablar, de conversar, de predicarle, de enseñarle a esta persona sin que él sepa que es un miserable pecador, merecedor del infierno, y que la ira de Dios está sobre él. Si él entiende esto, seguramente se va a arrepentir. Si él entiende esto, va a reconocer su miserable condición y va a querer buscar a Jesucristo. El predicador fiel de la palabra de Dios nunca, escúcheme bien esto, el enseñador fiel de la palabra de Dios, el evangelizador fiel de la palabra de Dios, nunca se debe congraciar con el pecado del pecador. Nunca debe minimizar su pecado. No puede ocurrir tal cosa que, bueno, tú estás en esto, pero tranquilo, Dios conoce tu condición, Dios sabe todo de ti. No hay problema. Dios te entiende. El predicador fiel de la palabra de Dios no puede congraciarse jamás, jamás con el pecado del pecador. No lo debe hacer. El predicador fiel de la palabra de Dios, el enseñador fiel de la palabra de Dios, nunca debe esconder el pecado del pecador. Nunca debe ocultarlos. Debe señalarlo. Debe mostrarlo. Él debe saberlo. El predicador fiel de la palabra de Dios, el evangelizador fiel de la palabra de Dios, no debe tener temor de señalar el pecado. No debe tener temor de decir, bueno, tú has pecado. Tú eres pecador. Ustedes son pecadores. Él no debe tener temor de esto. Es que algunas veces algunos predicadores les da miedo. Y van a hablar ¿sabe que este tal es un fornicario? Es un hijo de Satanás. Está andando mal. Y muchas veces el predicador dice, bueno, hermano, pues nosotros que andamos en el pecado. Nosotros que andamos en la fornicación. Tú no estás en fornicación. Dios te sacó de allá. Tú no estás en el pecado. Dios te sacó de ese mundo. El Hijo de Dios, el mensajero de Dios, sí, por supuesto puede caer en el pecado, pero Él no se deleita en el pecado. Él no es un pecador impernido. Él no le gusta el pecado. Él no le encanta el pecado. Él no se deleita allí. Y si el predicador por alguna razón pecó, le pide perdón a Dios. Él ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Dios a él lo está bien recto en Cristo.
Él está reconciliado con Dios, pero aquel otro que no se ha reconciliado, que sigue en perversidad, que sigue andando mal, él anda impíamente en su vida. No debe tener temor. Debe señalarle su pecado cruel. Debe decirle con claridad que él es un merecedor del infierno. Debe arrepentirse, si no se irá al infierno. Es que tú eres el mensajero, mi hermano. El pecador, en cuanto está lleno del Espíritu Santo, no debe prescindir de las Escrituras. No debe prescindir de la palabra de Dios. El que va a oírlo debe saber que él está citando la palabra. Así dice Dios. Esto es lo que Dios muestra. Esto es lo que Dios nos enseña. El que va a oírlo debe saber que él está predicando de la palabra de Dios. Debe saber que no predica ninguna filosofía. No es un concepto propio, no es un concepto personal. Con la palabra es que él le va a mostrar su condición. El predicador fiel de la palabra de Dios no se deja atropellar por el humanismo. El predicador fiel de la palabra de Dios no se deja atropellar por una era hipersensible. Es que hoy la gente no quiere escuchar nada. La gente hoy está hipersensible. Si usted le dice una palabrita, ay, me hirió. Reconozco alguna vez que alguien me dice, pero ¿cómo se le va a decir impío al pecador? ¿Qué palabras son esas? ¿Cómo se le va a tratar de esa manera? Si no ha creído en Jesucristo, si no se ha arrepentido de su pecado, si no está siguiendo fielmente al Señor, el tal es un impío, merecedor del infierno, y él tiene que saberlo. Impío, lo que significa es carencia de piedad. ¿Y cómo no se le va a decir a este hombre que él carece de piedad? No teme a Dios, no honra a Dios, no sigue a Dios. Se le va a decir, oye, tú eres un hijo de Dios, eres una mansa paloma, tranquilo, disfruta tu vida, nada más ve a la iglesia y eso es. No. Si así lo haces, eres un infiel predicador de la palabra de Dios. Eres un infiel que enseña mal la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a enseñar de esta manera? El predicador debe traer juicio al pecador que no se ha creído en Cristo. Debe predicar con juicio. Debe anunciar el juicio de Dios. Pero claro, también debe anunciar esperanza si éste se arrepiente y cree en Jesucristo. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿así hablas cuando evangelizas? ¿Así hablas cuando enseñas la palabra de Dios? Aquel que no conoce, ¿así hablas? ¿Así le hablas a él? ¿Así le señalas su condición? Algunos evangelizadores, algunos predicadores se avergüenzan del evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué no le hablan así? Porque se avergüenzan. Se avergüenzan. Y si ellos se avergüenzan, pues Dios se avergonzará de ellos. ¿Cómo enseñas tú la palabra? Seguramente hay personas que se van a decir, pero ¿cómo me dices esto? Sí, eso eres tú. Tú eres hijo del diablo. Tú vives bajo la jefatura del diablo. Tú eres esclavo del pecado. Y tienes una opción.
creer en Jesucristo y arrepentirte. Y por cierto te digo a ti que estás aquí, si no has creído en Jesucristo, si no te has arrepentido de tu pecado, si no estás siguiendo verdaderamente a Cristo en arrepentimiento y fe, a ti joven que estás aquí esta mañana, a ti adolescente que estás aquí esta mañana, a ti adulto que estás aquí en esta mañana, que seguramente hoy no es la primera vez que vienes aquí, sino que has venido otras veces. Te digo a ti, ¿te has arrepentido de tu pecado? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Estás siguiendo en obediencia a Cristo? ¿Te has consagrado a Cristo? ¿O todavía quieres andar amando este mundo, siguiendo este mundo, congraciándote con este mundo? ¿Eso quieres hacer? Pues déjame decirte que no has nacido de nuevo, no has creído verdaderamente en Cristo y tienes la opción hoy de arrepentirte de tu pecado y seguir de verdad a Jesucristo. Si no, es lamentable que haya estado tantas veces en esta iglesia, tal vez muchos años en esta iglesia, y saber que al cerrar tus ojos de este mundo terminarás en el infierno, los abrirás en el infierno. De hecho, ya hay un lugar preparado para ti si no te arrepientes. Y es terrible. No es un juego, es terrible. El mismísimo Salvador te echará allí y allí pasarás por toda la eternidad. Tu camino es arrepentirte. Algunos años y años escuchando la palabra, pero salen de la iglesia y ¿sabe qué? Se revuelcan con el mundo. Se deleitan en el mundo, les gusta el mundo, aman el mundo. No puedes servir a dos señores. ¿Lo sabes? No puedes servir a dos señores. O eres hijo de Dios o eres hijo del demonio. Recuerdo una vez le dije a un joven, venía del aeropuerto, y le dije, hay dos reinos. Uno, Cristo es el rey y es dirigido por Cristo, y otro, tan siquiera que lo dije, no es un rey, no llega a rey, es un príncipe, y es el príncipe de maldad. Y tú, o estás haciendo parte del reino de Cristo, o estás haciendo parte del reino de las tinieblas, de Satanás. A alguno de esos reinos pertenece. Y este impío dice, ni a uno ni a otro, yo soy neutro. ¿Qué tal? Neutro. No hay neutro. O eres de un lado o eres de otro. Y tú que estás sentado allí esta mañana, o haces parte del reino de Dios, de Cristo, o haces parte del reino de Satanás. Pero no hay neutro, no hay medio. ¿Cómo puedes ver a una persona con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el reino de Satanás? ¿Eso es posible? No. Y debes saberlo esta mañana. Tú debes saberlo. Debes saberlo. Ahora, el predicador fiel de la palabra de Dios no solo habla del pecado. El predicador fiel de la palabra de Dios habla de la muerte de Cristo en la cruz. Habla de la muerte de Cristo en la cruz. El predicador fiel de la palabra de Dios debe hablar al pecador de la cruz. La cruz, símbolo de maldición romana, llegó a ser símbolo de vida, símbolo de la obra de Dios, símbolo del perdón de Dios, símbolo de la reconciliación del pecador, símbolo de la salvación en Cristo. Se dice que Pedro, al luchar con los verdugos cuando lo estaban asesinando y lo iban a crucificar como su maestro, él dice, no soy digno que me crucifiquen así.
y dijo: voltéeme, voltéeme. Y dice que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Dijo: no me maten, no me crucifiquen como mi maestro. Y murió de esa manera. De todas maneras lo crucificaron. Qué cosa que hoy la cruz, que era un símbolo de sanidad, de perdón, se ha convertido en un símbolo de sanidad física. Si usted mira los botiquín, ahí tiene una cruz, ¿cierto? Si mira una ambulancia, ahí tiene una cruz. Cualquier unidad médica, allí va una cruz. En la farmacia tiene una cruz. La Cruz Roja usa el símbolo de la cruz. Ellos la usan mal. Ellos la usan muy mal. Escúcheme bien, la cruz es la vida del cristiano que predica el evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos el mensaje de la cruz y nosotros llevamos este mensaje, amados hermanos, y estamos llamados a hablar de él. Los frutos de la predicación de la cruz es la salvación, son la salvación, es el evangelio mismo, es la iglesia. Es la iglesia. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz para el pecador? Por lo general el pecador no sabe qué significa. Por lo general el pecador sabe: bueno, por ahí escuché que Cristo había muerto en una cruz. Bueno, por allí algunos lo usan como por otros medios. Bueno, ella me protege, lo usan como fetichismo. Se ponen una cruz en el pecho y salen: bueno, aquí voy protegido. Protegido. Puede que tú creas que te protege de alguna influencia maligna, pero ello no te protegerá del infierno a menos que creas en Cristo y le sigues en obediencia y fe. La muerte de Cristo en la cruz para los pecadores elegidos significa comunión con Dios, perdón de su pecado, liberación del pecado, y liberación de la jefatura de Satanás. La muerte para la cruz para el pecador elegido significa liberación del poder de la muerte, significa esperanza de vida, esperanza para el Hijo de Dios. Pero para el pecador que no cree en Jesucristo, la cruz significa muerte, condenación. Pasará la eternidad en el infierno. La cruz, por supuesto, es símbolo de muerte y castigo de Dios a su Hijo Jesucristo. Dice que Dios castigó a Cristo en vez de castigar al pecador en la cruz. Cristo fue a la cruz, allí fue sustituto. Allí Él murió. Él recibió el castigo que tenía que recibir cada uno de ustedes, iglesia de Cristo. El castigo que Cristo recibió teníamos que recibirlo nosotros, pero Él lo hizo. ¿Sabe? Por eso nosotros hoy somos exonerados del castigo eterno al creer en Jesucristo y al seguirle en obediencia. El predicador fiel de la palabra de Dios debe decirle al pecador que por medio de la muerte de Cristo, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, allí es la única esperanza, porque por ese medio Dios le ofrece salvación a Él. Es el único sacrificio aceptable en que Él puede ser salvo. Es el único sacrificio llevado a cabo que satisfizo toda la justicia de Dios. El pecador debe saber, al escuchar el mensaje de la cruz, que es por medio de la cruz que ha sido redimido, que puede ser redimido si cree, si sigue a Jesucristo. Es el método de redención que Dios utilizó. Dios pudo haber usado otros métodos de redención. ¿Por qué usó este método tan cruel, tan terrible? Pero este método Dios lo usó para reconciliar al hombre. Algunos dicen: bueno, es que este método trajo más gloria. Y sí, seguramente.
es el único método, el único medio de reconciliación. En definitiva, el pecador debe saber que la muerte de Cristo en la cruz era la obra magna de Dios, la obra de su poder. Era una muestra real de su amor para con el pecador. El que va a oír el mensaje de Dios debe saber esto. Pedro lo hizo. Pedro fue claro con el impío. Él les habló a ellos. Les habló. Miren lo que dice el versículo 23. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Él les habló de la cruz. Él les habló de la cruz. El pecador debe hablar. La palabra determinado que aparece ahí es decretar, seleccionar, ordenar previamente. Y Dios lo hizo así. Y la palabra anticipado que hay allí, dice anticipado conocimiento, es pensamiento por adelantado, conocimiento de antemano. Es el consejo ordenado de Dios, que Cristo iba a morir en la cruz. Y esto no exime a los responsables, a los que lo crucificaron. Ellos actuaron libremente. Dios nunca los influenció a que pecaran, a que hicieran tal cosa. Por ello ellos son responsables, son criminales. Primera de Juan, primera de Pedro 1:2. Pedro refuerza esa idea. Amados hermanos, la muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento del plan eterno de redención de Dios. En el eterno consejo se acordó que el Hijo vendría y moriría por el pecador elegido para rescatarlo de la esclavitud de Satanás. Él tenía que venir. Dios Padre soberanamente lo hizo, lo envió. El pecador debe saber esto, que por la muerte de Cristo en la cruz hay esperanza de salvación, hay perdón, hay vida. Te pregunto en esta mañana, cuando tú evangelizas, ¿predicas de la cruz de Cristo? ¿Hablas de la cruz de Cristo? ¿Lo haces? ¿Lo haces? Hay un folletico que parece bueno y mucha gente evangeliza con él. Se llama Las 4 leyes espirituales. Ese folleto tiene problemas, está plagado de problemas. Por un lado no expone el pecado, como debe ser. Pero ¿sabe qué es lo peor? Y es que allí no se ve claramente la palabra arrepentimiento para el pecador. Ahí no se le exige al pecador que debe arrepentirse. Y ahí solamente se le habla, pues Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Y sabe qué? Después que le bucean un poco algo, le dicen ahora repita esta oración. Y ya eres salvo. Ya estás escrito en el libro de la vida. Así de fácil se salva el pecador. Así de fácil se introduce el pecador a la vida eterna. No. Allí en ese folleto no hay predicación fiel de la palabra de Dios. No. Cierto comentarista dijo
Dios había dispuesto la muerte de Cristo en Juan 3:16 y la muerte de Judas en Hechos 2:16. Pero ello no absolvió a Judas de su condenación. Él actuó libremente, entregó a su maestro y todos los demás son responsables. No le eximen su responsabilidad y su culpa. Lucas 22:22. En cuando Dios llevó a Cristo a la cruz, el pecador es culpable de pecado y ellos actúan libremente amando el pecado, siguiendo el pecado y haciendo las cosas que Dios abomina. Y ellos deben conocer el mensaje de la cruz, porque ese mensaje también es un mensaje de esperanza para ellos. No hablarle, amados hermanos, escúcheme bien, amados hermanos, esta mañana, no hablarle a los pecadores sobre la muerte de Cristo en la cruz es dejarlos sin una parte del consejo de Dios. Se hace necesario. El pecador debe saber lo que implica la cruz de Cristo. El pecador debe saber que la muerte de Cristo en la cruz se da por el consejo determinado por la Santísima Trinidad. Y él debe saber, el pecador debe saber que la muerte de Cristo en la cruz fue con el propósito de salvar a Cristo, de salvar al pecador. Cristo fue enviado a la cruz para salvar al pecador. Él debe saber que el sufrimiento de Cristo en la cruz, a manos de su enemigo, fue para salvar a todo aquel que cree en Él y le sigue en obediencia. No podemos obviar esto, porque el pecador debe saber que Dios es soberano al actuar, y Él soberanamente actuó para que Cristo fuera a la cruz, poniendo a Cristo en la cruz. Pero ojo, no podemos decirle al pecador que él está exonerado. Al menos que crea y siga a Jesucristo, no tiene perdón de Dios. Los hombres son culpables. Son culpables. Debes decirle al pecador que este mensaje de la cruz es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje verdadero y que él debe creer. ¿Sabe una cosa? Si no predicas de la muerte de Cristo en la cruz, no estás predicando el Evangelio de Cristo. No lo estás haciendo. Si no evangelizas con este mensaje, no lo estás haciendo. Habla del pecador de la muerte de Cristo en la cruz. Habla del pecador de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Entiendes esto? Háblale. Háblale, háblale, háblale. La muerte de Cristo en la cruz es la muerte del yo. La muerte de Cristo en la cruz es la muerte del humanismo. La muerte de Cristo en la cruz es traer salvación, es hablar de salvación. Cada pecador que cree en Cristo vive ahora para el Señor. Hemos dicho dos de las señales de un predicador fiel de la palabra de Dios. ¿Quieren oír las otras dos? ¿Quieren oír las otras dos? Déjeme decirle, ellas han sido preparadas para la siguiente semana. Ya estaba viendo sus caras. Oh, pastor, ¿y ahora vamos a salir? Ellas han sido preparadas para la siguiente semana. Hemos dicho, y permítanme concluir con esto. Hemos dicho, amados hermanos, o hemos aprendido que las señales de un predicador fiel de la palabra de Dios son hablar el pecado y hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Así predica usted? ¿Así enseña usted? ¿Esto habla usted?
Cada una de estas señales encarnan el verdadero mensajero. El verdadero predicador. Cada mensajero debe encarnar estas señales, tenerlas consigo. ¿Predicarás esta semana? ¿A quién le predicarás? ¿Le predicarás a tus empleados? ¿Le predicarás a tu compañero de trabajo? ¿Le predicarás a tus vecinos? ¿Le predicarás a tu familia? ¿A quién le predicarás esta semana? ¿Lo harás? ¿Cómo lo harás? He aquí, amados hermanos, buena instrucción para que hables la palabra de nuestro Dios. Amén. Asume esa responsabilidad. Yo te invito en esta mañana. Sé un fiel predicador del mensaje de Jesucristo. Amén.